Buenos días, hoy 19 de junio de 2019, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 24 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando a la magistrada, magistrado, secretario general, y solicitando al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de acuerdo de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 17 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día, y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a esta primera sala. Para ello, me permito abordar lo relativo al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 918/18, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 5 de octubre de 2018 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 183/17, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Es oportuno relatar los antecedentes del asunto en comento. Un ciudadano le solicitó al entonces director de movilidad del Estado de Guanajuato girar instrucciones con la finalidad de que le fuera entregado el título concesión correspondiente al expediente LE 0128 del Servicio Público de Carga en general en el municipio de León, Guanajuato. En respuesta, el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso que, derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte adscrito a esa dirección general, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del peticionario para poder explotar el servicio público de transporte de carga de cosas en el municipio de León, Guanajuato. Conforme con lo anterior, el justiciable demandó la nulidad de la respuesta del entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la tercera sala. La tercera sala de este tribunal decretó la nulidad del acto combatido para efecto de que el entonces director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato continúe con el trámite de cesión de derechos derivados de la concesión para la prestación del servicio público en cuestión, tomando en consideración que con la emisión de la resolución del expediente número 33/97 de 16 de diciembre de 2002, los oficios 7344, 7364, 18 de diciembre de 2002, suscritos por quien fuera director general de Tránsito y Transporte del Estado, y los recibos de pago expedidos por la otrora Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, ingresó al haber jurídico del actor el derecho a considerar que se le había autorizado la prestación del servicio en cuestión porque había cumplido con los requisitos legalmente establecidos y realizó el entero respectivo. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta el recurso que hoy nos compete su resolución. Los agravios que esgrime el disidente se analizarán de manera conjunta al encontrarse relacionados. Señala quien recurre que no existen los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al justiciable. De igual forma argumenta que la magistrada no analizó debidamente lo manifestado en la contestación de demanda. Así, esta ponencia considera inoperantes dichos agravios y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. En el recurso de reclamación que nos ocupa,
la autoridad demandada vuelve a exponer que no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del ciudadano actor en el proceso de origen para poder explotar el servicio público de transporte de carga en el municipio de León, Guanajuato. Como puede observarse, la autoridad repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación. Cuestiones que ya fueron debidamente discernidas en la sentencia hoy recurrida. De ahí que sus agravios devengan inoperantes por reiterativos o redundantes, dado que incide sobre cuestiones que fueron expuestas en el escrito de contestación, sin combatir los argumentos o motivos de la sentencia. En efecto, de la lectura del disenso, este pleno constata que el impugnante incurre en una petición de principio que tiene lugar cuando se toma como premisa de una demostración justamente lo que se va a demostrar, pues a fin de cuestionar lo resuelto por la magistrada respecto de los argumentos defensivos vertidos en la contestación de demanda, el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en ellos. De lo que se sigue, que en esa hipótesis el inconforme técnicamente no controvirtió la ratio decidendi del fallo, sino que, a lo sumo, refuerza el razonamiento que planteó inicialmente, pues no debe soslayarse que un motivo de disenso genuino es aquel que mediante razones cuestiona o pone en entredicho lo esgrimido por la resolutora que se pronuncia sobre los argumentos defensivos primigenios, no el que reitera y abunda de lo aducido. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los disensos del reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 918/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvase así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 119/19, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada el 8 de enero del presente año por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 922/16, mediante la cual se decretó la nulidad total de requerimiento de pago y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de los antecedentes del mismo. Una ciudadana demandó la nulidad del requerimiento de pago emitido por el director de ingresos del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, el 10 de marzo de 2016, por donde turno le tocó conocer y resolver el proceso de origen al magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, quien decretó la nulidad total de requerimiento de pago del crédito fiscal suscrito por el director de ingresos de Silao de la Victoria, Guanajuato, derivado de una multa por violaciones en materia de alcoholes. Ante este panorama, quien representa a la autoridad demandada presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos compete su resolución. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio la determinación del magistrado de la Cuarta Sala en virtud de que en su consideración no analizó cabalmente las constancias que integran el expediente de origen, pues de esta se puede advertir que la justiciable consintió tácitamente el acto controvertido, actualizando con ello la causal de improcedencia prevista en la fracción cuarta del artículo 261 del Código de la Materia. Continúa señalando que se debió declarar infundado el concepto de incenso que se examinó en la sentencia impugnada porque le correspondía a la parte actora cuestionar y probar la legalidad de la notificación del crédito fiscal. Finalmente, refiere que dicha autoridad sí cumplió con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. Esto es, sí realizó debidamente el procedimiento administrativo de ejecución. En esta línea de pensamiento tenemos que en la contestación de demanda dentro del proceso de origen, la autoridad planteó como causal de improcedencia el consentimiento tácito, aduciendo que la justiciable no presentó en tiempo la demanda, pues conoció tanto de la orden de inspección como la visita de inspección desde el 29 de diciembre de 2013. Así, al presentar su demanda de nulidad hasta el 6 de mayo de 2016, ya se encontraba fuera del término marcado en el artículo 263 del Código de la Materia. Continuando con el trámite del proceso, mediante acuerdo de 15 de diciembre de 2016, en términos del artículo 284, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se concedió en la parte actora el derecho de ampliar su demanda, el cual ejerció precisando que el acto impugnado era el requerimiento de pago suscrito por el director de ingresos de Silao de la Victoria, Guanajuato, notificado el 24 de marzo de 2016, no así la orden de inspección
ni la visita de inspección incluidas dentro del expediente. Y no obstante, que mediante acuerdo de 14 de mayo de la pasada anualidad se reconoció el derecho de contestar la ampliación a la parte que hoy recurre, la misma no lo ejerció en tiempo y forma. Por lo anterior, esta ponencia reitera lo resuelto por el ACU respecto de que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción cuarta del artículo 261 del Código de la materia, pues efectivamente el acto impugnado en el proceso de origen fue el requerimiento de pago del crédito fiscal, suscrito por el director de ingresos de Silao de la Victoria, Guanajuato, y notificado a la justiciable hasta el 24 de abril de 2016. Además de que la recurrente solo formula el disenso de mérito mediante una simple reiteración de lo que argumenta en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir concretamente las consideraciones establecidas por la CUO, lo cual revela la falta de eficacia de los agravios que se analizan. Finalmente, no está por demás precisar que tanto la orden como la visita de inspección no son actos definitivos que por su sola emisión generen afectación directa al sujeto para configurar el interés jurídico y dotarle de aptitud para la interposición del proceso administrativo, sino que tales actos solo forman parte de las etapas de un procedimiento administrativo, previstas en los artículos 128, 129, 130 y 132 del Reglamento de Alcoholes, Establecimientos Mercantiles, de Servicios y Espectáculos Públicos para el municipio de Silao de la Victoria. Por tanto, y considerando que la legalidad o ilegalidad con la que fue emitida el acta de inspección y de los actos que medien entre el inicio del procedimiento administrativo hasta su conclusión solo pueden ser cuestionadas en el proceso administrativo al dictarse la resolución definitiva, siendo esta última la que en todo caso genera esa afectación directa e inmediata, incluso por vicios en su procedimiento previo. Lo anterior obedece a que las violaciones cometidas dentro del desahogo de cualquiera de las etapas del procedimiento de verificación, inspección, vigilancia regulados tanto por la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato como por el Reglamento de Alcoholes, Establecimientos Mercantiles de Servicios y Espectáculos Públicos para el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, son susceptibles de ser impugnadas al dictarse la resolución definitiva correspondiente. En suma, ante la inoperancia de los agravios esgrimidos, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 119/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 163/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 3 de enero de la presente año por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1764/17, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los agravios insertos por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de los antecedentes del mismo. El 11 de septiembre de 2017, sendos ciudadanos presentaron demandas de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción de 20 de julio de 2017. De igual forma reconoció el derecho solicitado por los actores, consistente en que se les devolviera la cantidad que erogaron con motivo de la multa, con su respectiva actualización. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presenta el recurso que hoy nos compete su resolución. Los agravios primero y tercero se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos estrechamente relacionados. Así, esta ponencia considera inoperantes dichos agravios y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el inspector de movilidad, contrario a lo que manifiesta el ACUO, sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción confutada. De la lectura de los agravios se desprende que el recurrente aduce las mismas razones que había apuntado en la contestación de demanda. Por lo tanto, el inconforme técnicamente no controvirtió la ratio decidendi del fallo. Lo anterior es así
pues la argumentación del recurrente se respalda en señalar que sí fundó y motivó la boleta de infracción impugnada. De igual forma reitera que se señalaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la misma. Del análisis al acto impugnado, claramente se observa que no contiene una debida motivación, pues la autoridad fue omisa en describir cómo se percató que el conductor del vehículo infringió la norma, omitiendo igualmente señalar con suficiencia y claridad por qué detuvo a la unidad en tránsito, entre otras circunstancias, de modo que hubiesen resultados suficientes y pertinentes para motivar el acto controvertido. Por ello, se coincide con el acuo cuando concluyó que la boleta de infracción se encontraba indebidamente motivada. En esa tesitura, el recurrente estaba obligado a plasmar detalladamente las circunstancias de modo que permitan conocer cómo fue que se percató de la comisión de la infracción, subsumiendo el hecho fáctico en la hipótesis normativa y así plasmarlo en el acto combatido. El segundo agravio, esta ponencia igualmente lo considera infundado bajo la siguiente línea argumentativa. Expone quien recurre que el acuo en la sentencia refiere que el inspector de movilidad fue muy hizo requerir al conductor del vehículo el documento que demostrara el otorgamiento de permiso y autorización para prestar el referido servicio, y si el conductor lo exhibió o negó contar con la misma, a lo cual manifiesta que dicha argumentación es errónea, pues la boleta de infracción impugnada en el proceso de origen no versa sobre la falta o no de autorización para la prestación del referido servicio especial de transporte, sino la de no haber utilizado la plataforma tecnológica al momento de haber realizado el traslado de pasajeros. Empero, en la sentencia la CUO claramente señala que no se circunstancia en la boleta de infracción el modo en cómo el inspector advirtió tal falta. Esto es, si la causa que originó la emisión del acta de infracción fue que la parte actora no contaba con el permiso o autorización para la prestación del servicio de transporte de manera libre o directa en la vía pública, pues debía utilizar la plataforma tecnológica correspondiente. Entonces, resultaba especialmente relevante que el inspector demandado al menos especificar en el acta de infracción que requirió al conductor del vehículo el documento que demostrara el otorgamiento del permiso o autorización para prestar el referido servicio, y especificara si el conductor recibió la documentación solicitada o negó contar con la misma. De lo anterior se observa que fue correcta la determinación del magistrado de la cuarta sala, pues efectivamente de la boleta de infracción impugnada no se desprende, como concluye la demandada, que el ciudadano prestó el servicio especial ejecutivo de manera libre y directa y no utilizando la plataforma respectiva. Finalmente, en los demás agravios en esencia manifiesta el recurrente que, contrario a lo resuelto por el acuo, no es procedente condenar a la parte demandada a la devolución de la cantidad que erogó el justiciable con motivo de la infracción debidamente actualizada. La anterior apreciación de igual forma resulta infundada en virtud de lo siguiente: de la interpretación armónica de los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se desprende que el monto de los aprovechamientos deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precio en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes conforme al cálculo aritmético prevista en la propia normativa. Ahora bien, concomitante con lo anterior, en el presente asunto se actualiza la hipótesis que contemplan los adolidos artículos 29 y 37, párrafo segundo, de la codificación tributaria en comento, dado que se trata de un pago de lo indebido efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad que ha quedado insubsistente con motivo de una declaratoria de nulidad por un órgano jurisdiccional, y todo pago con esas características debe actualizarse, esto es, calcularse su devolución a valor presente. Importante destacar al efecto que la actualización de cantidades cobradas o erogadas por la autoridad siempre deben actualizarse su valor presente al momento del entero. Esto es, la actualización es un elemento intrínseco subyacente a todo monto fiscal debido, pues el valor del dinero está sujeto a factores externos que lo condicionan invariablemente, como la inflación o la depreciación monetaria. No se trata la actualización de un concepto diverso a la cantidad de devolver, sino que le es un elemento propio e intrínseco. Es aplicable al efecto, por analogía o símil, al caso que nos concierne, la jurisprudencia por contradicción, que refiero exclusivamente al rubro. Leyes tributarias. El efecto de la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el pago de una contribución conlleva el derecho a la devolución de las cantidades enteradas debidamente actualizadas. Hasta aquí la cita.
Por otro lado, se desestima la tesis de jurisprudencia incerta y hecha valer por la recurrente, pues la misma trata de un tópico diverso, como lo es el relativo al pago de interés indemnizatorio. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios primero y tercero, así como lo infundado del segundo, cuarto, quinto y sexto, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, he expuesto lo correspondiente a la ponencia relativa al TOCA 163/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día, abordo ahora lo relativo al recurso de reclamación inserto bajo el TOCA 165/19, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia dictada el 10 de enero del presente año por el magistrado de la Cuarta Sala del Proceso Administrativo número 1919/17. Previo al abordaje de los 4 agravios esgrimidos por el recurrente, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción levantada por el inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción confutada. De igual forma reconoció el derecho solicitado por el justiciable, consistente en que se le devolviera la cantidad que erogó como multa con su respectiva actualización. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada presentó el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis. Los agravios primero y segundo se analizarán de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Así, esta ponencia considera inoperante dichos disensos y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará enseguida. Señala quien recurre en esencia que el inspector de movilidad, contrario a lo que manifestó el OCUO, sí fundó y motivó debidamente la boleta de infracción impugnada. Del análisis al acto impugnado, claramente se observa que no contiene una debida motivación, pues la autoridad fue muy en describir cómo se percató que el conductor del vehículo infringió la norma, omitiendo igualmente señalar con suficiencia y claridad por qué detuvo a la unidad en tránsito, entre otras circunstancias, de modo que hubiesen resultado suficientes y pertinentes para motivar el acto confutado. Por ello, se coincide con el ACUO cuando concluyó que la boleta de infracción se encontraba indebidamente motivada. En esa tesitura, el recurrente estaba obligado a plasmar detalladamente las circunstancias de modo que permitan conocer cómo fue que se percató de la comisión de la infracción, subsumiendo el hecho fáctico en la hipótesis normativa y así plasmarlo en el acto combatido. Finalmente, en los demás agravios, en esencia manifiesta el recurrente que, contrario a lo resuelto por el ACUO, no es procedente condenar a la parte demandada a la devolución de la cantidad que erogó la justiciable con motivo de la infracción debidamente actualizada. La anterior apreciación de igual forma resulta infundada en virtud de lo siguiente. De la interpretación armónica de los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se advierte que los aprovechamientos deben actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización de a las cantidades correspondientes conforme al cálculo aritmético previsto en la propia normativa. Igualmente, en el presente asunto se actualiza la hipótesis que contemplan tales artículos del Código Tributario en comento, dado que se trata de un pago de lo indebido efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad que ha quedado insubsistente con motivo de una declaratoria de nulidad por este órgano jurisdiccional, y todo pago con esas características debe actualizarse, esto es, calcularse su devolución a valor presente. Es aplicable al efecto, por analogía o símil al caso que nos concierne, la tesis que me permito citar exclusivamente al rubro. Contribución, su monto actualizado en los términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, conserva la naturaleza jurídica de aquella y por tanto es un medio de contribuir al gasto público. Asimismo, se desestima la tesis de jurisprudencia incerta y hecha valer por la recurrente, pues la misma se trata de un tópico diverso, como lo es el relativo al pago de interés indemnizatorio, cuando en la especie nos encontramos en presencia de la actualización de una cantidad de vuelta al quedar insubsistente el acto
combatido. Por lo tanto, y ante la inoperancia de los agravios primero y segundo, así como lo infundado del tercero y cuarto, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 165/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para lo correspondiente al desahogo de las ponencias de la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención con la ponencia del TOCA 750 relativa al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el juicio de origen, en contra de la sentencia de 10 de agosto de 2018, pronunciada en el proceso administrativo 580, diagonal tercera sala, diagonal 2018, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, mediante escrito presentado el 28 de febrero del año 2018, la parte actora solicitó le sea reconocida la calidad de concesionario del Servicio Público de Transporte de Personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi en el municipio de Celaya, Guanajuato. Le sea asignado el número económico progresivo y le sean brindados los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del citado servicio, entre los que se encuentra el alta y plaqueo del vehículo. Segundo, a través del oficio de fecha 2 de marzo del año 2018, el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato negó lo peticionado, ya que de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo el resguardo del registro público de concesiones y permisos de transporte adscritos a esa dirección general, no se encontró dato, expediente, antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre de la parte actora para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Celaya, Guanajuato. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de fecha 2 de marzo del año 2018. Cuarto, en el quinto, considerando la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque la parte actora anexó a su escrito de demanda copia certificada ante notario de la resolución positiva que le fue otorgada en fecha 31 de enero de 1994, la cual hace fe de la existencia de su original. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. En el primer argumento del primer agravio y en el segundo agravio, el recurrente adujo en lo oral que el acto impugnado en el presente proceso se encuentra fundado y motivado, y si la autoridad refirió que no existe documento ni constancia alguna de la resolución de mérito, no se acreditó que la parte actora contara con la autorización para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija taxi en el municipio de Celaya, Guanajuato, por lo cual no debería haberse reconocido la nulidad del acto, ya que no habrá constancia en el Registro Estatal de Concesiones y Permisos de Transporte del Instituto de Movilidad del Estado. Por ello, es ilógico que se permita la pretensión de acceder a la activación de una concesión si no se cuenta con antecedente alguno. Agravios que resultan inoperantes en mérito de las siguientes razones. En el quinto, considerando la sentencia recurrida, se determinó que la parte actora acreditó el derecho solicitado con copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado, la que obra en autos del sumario primigenio, razonamiento sustancial que sirvió de apoyo
a la CUO para declarar la nulidad del acto combatido. Sin embargo, es el caso que el recurrente en este argumento no expresó razonamiento alguno capaz de destruir el fundamento legal y los motivos en que se apoyó la sala de origen para determinar que la autoridad responsable no consideró la resolución del 31 de enero de 1994, pues se limitó a manifestar que no cuenta con antecedente alguno en la concesión de la actora. Por otro lado, el recurrente tampoco controvirtió la valoración de las copias certificadas de la aludida resolución. En el segundo argumento del primer agravio, se alegó en esencia que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se puede declarar la nulidad del acto impugnado si ante la otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato no se exhibió el escrito petitorio, no se exhibió al escrito petitorio la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994 por el secretario de Gobierno del Estado. Argumento que resulta infundado en mérito de las siguientes razones. Considerando que la autoridad actúa de buena fe, de conformidad con el artículo 3 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, no era necesario que la actora anexara a su petición la copia certificada de la resolución definitiva emitida el 31 de enero de 1994. Ahora bien, si la actora no exhibió dicha resolución a su escrito petitorio, la autoridad, antes de emitir la respuesta que constituye el acto impugnado en el proceso administrativo de origen, estuvo en aptitud de requerirla y no lo hizo. Sobre el particular, se precisa que la parte actora exhibió a la demanda de nulidad la copia certificada de la referida resolución para desvirtuar la afirmación de la autoridad de que no existe la resolución. En el tercer agravio, en lo sustancial, se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular del servicio público de transporte, por lo que en su caso la obligación de dicha dependencia sería turnar la solicitud de mérito a la autoridad competente para que determine lo conducente. Agravio que resulta inoperante en mérito de las siguientes razones. En el quinto, considerando la sentencia recurrida, se declaró la nulidad del acto impugnado para efectos de que la autoridad demandada emita un nuevo acto en el que prosiga con el trámite instado por el actor, esto es, para que realice las gestiones necesarias para la exhibición del título de concesión respectivo, previa satisfacción de los requisitos legales previstos en la legislación de la materia, tomando en cuenta la copia certificada de la resolución de 31 de enero de 1994. Sin embargo, en este agravio no se refutó esta determinación, ya que dicho agravio combate la determinación consistente en que el director general del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato debe decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, argumento inexistente, de ahí que se califica como inoperante dicho concepto de agravio. Al respecto, cabe resaltar que emitir un nuevo acto en el que se prosiga con el trámite instado por el actor no implica decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, dado que en la sentencia recurrida se determinó que el actor debe cumplir con los requisitos legales y una vez cumplidos estos, será el secretario de Gobierno el que decida sobre la expedición y alta de la unidad vehicular por ser la autoridad facultada para expedir el título de concesión. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores, magistrado, se ha expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 750/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto octavo del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Continúo mi intervención exponiendo la ponencia del TOCA 669/2019,
relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte promovente en contra del acuerdo de 2 de enero de 2019, pronunciado en el proceso administrativo 1633, diagonal cuarta sala, diagonal 2018, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el que se tiene por no presentada la demanda. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, la parte actora en el proceso administrativo principal impugnó el oficio de 3 de septiembre de 2018, empero en la demanda refiere como acto impugnado un oficio de la misma fecha con número diverso al exhibido a la demanda. Segundo, la parte actora en el proceso administrativo principal impugnó el oficio de 3 de septiembre de 2018, empero la demanda refiere como acto impugnado un oficio con número diverso de la misma fecha. En el oficio acompañado a la demanda, la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra Pública, adscrita a la Dirección General de Obra Pública de León, Guanajuato, niega el pago de una factura de obra pública que deriva del contrato que la parte actora celebró con el municipio de León, Guanajuato. Tercero, en la demanda se señala como autoridad demandada a la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, adscrita a la Dirección General de Obra Pública de León, Guanajuato. Cuarto, los conceptos de impugnación de la demanda se encaminan a combatir la negativa de la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, adscrita a la Dirección General de Obra Pública de León, Guanajuato, a pagar una factura derivada del contrato que la parte actora celebró con el Ayuntamiento de León, Guanajuato. Quinto, la sala de origen, ante el hecho de que en la demanda se identifica el acto impugnado con diversos números de oficio, a través del auto de 2 de enero de 2019, requirió a la parte actora para que especificara cuál era el oficio correcto del acto impugnado. Sexto, la parte actora, en cumplimiento a la anterior prevención, mediante promoción manifestó que el acto impugnado era el oficio con un número diverso a los invocados en la demanda, y por ese motivo en el acuerdo recurrido se desechó la demanda. Séptimo, con la determinación que antecede, la parte promovente interpuso recurso de reclamación, el recurso de reclamación que nos ocupa, donde hizo valer 2 agravios. En el primer agravio, la parte recurrente en esencia señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la sala de origen debió atender no solo al número de oficios señalado en el escrito de cumplimiento de requerimiento, sino también a los demás datos, como la fecha y la autoridad que lo emitió. En el segundo agravio, la parte recurrente alegó, en lo esencial, que tanto el auto de requerimiento y el desechamiento no están debidamente fundados ni motivados. Además, la tesis invocada en el auto de desechamiento no es aplicable. Agravios que son fundados en mérito de las siguientes razones jurídicas. En principio, se impone señalar que el artículo 17, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho fundamental de acceso a la justicia, que se traduce en el derecho de todos los gobernados a contar con un recurso sencillo y efectivo para atender sus derechos, que es acorde con el contenido en el artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En segundo lugar, es importante destacar que conforme al artículo 8, fracción primera, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, las salas de este tribunal se encuentran constreñidas a tratar a los particulares con respeto, diligencia, cortesía y facilitar el ejercicio de sus derechos. En esa tesitura, el juzgador se encuentra constreñido a realizar un análisis integral de la demanda y del oficio anexado a la misma, a fin de determinar el acto impugnado. De ese modo, de la lectura de la demanda y del oficio acompañado a esta, se aprecia que la Dirección de Administración y Control Financiero de Obra, adscrita a la Dirección General de Obra Pública de León, Guanajuato, negó a la parte actora el pago de una factura derivada del contrato de obra pública que celebró la parte actora con el municipio de León, Guanajuato. En consecuencia, tenemos que el oficio anexado coincide íntegramente con el acto que la parte pretende impugnar.
en su demanda, ya que concuerda con el destinatario, el contenido y la autoridad emisora. En esa medida, la sala de origen debió considerar que la parte actora incurrió en un error al señalar el número de oficio impugnado y admitir la demanda, pues al desechar la demanda contravino en perjuicio del recurrente el derecho humano de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno revocar el acuerdo recurrido para el efecto de que se admita la demanda, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 169/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 9 del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención con la ponencia del TOCA 196, diagonal 2019, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia de 10 de enero de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 1348, diagonal cuarta sala, diagonal 2017, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad y se reconoció el derecho solicitado por la parte actora y se condenó a las autoridades demandadas. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción y su calificación. Segundo, en la sentencia recurrida se decretó la nulidad de los actos impugnados por dos razones fundamentales. La primera, porque no se encuentra precisado de manera concreta la forma como la autoridad demandada se percató de la comisión de la conducta infractora, lo que implica una indebida motivación. Y segunda, que el inspector demandado no especificó en el acta de infracción que requirió al conductor del vehículo el permiso o autorización para prestar el referido servicio y tampoco especificó si el conductor exhibió la documentación solicitada o negó contar con la misma. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde expresó 4 agravios. En el primer agravio, se alega que el señalamiento de que la boleta de infracción es ilegal. En el primer agravio se alega que la boleta de infracción es ilegal, ya que la autoridad no asentó cómo requirió al conductor del vehículo el documento que demostrara el otorgamiento del permiso o autorización para prestar el servicio, ni especificó si el conductor exhibió la documentación solicitada o no. Es infundado en atención a que la infracción no estaba en poseer alguna autorización o permiso. De ahí que resulta irrelevante para el caso concreto el requerir algún permiso. Asimismo, aduce que cuando el acto contenido en los elementos, asimismo aduce que cuando el acto contiene los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que está fundado y motivado. Este agravio es inoperante en mérito de las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad por dos razones fundamentales. La primera consiste en que no se encuentra precisado de manera concreta la forma de cómo la autoridad demandada se percató de la comisión de la conducta infractora, lo que implica una indebida motivación. Y la segunda consiste en que resultaba especialmente relevante que el inspector demandado especificara en la boleta de infracción que requirió al conductor del vehículo el documento que demostrara el otorgamiento del permiso o autorización para prestar el servicio referido y especificara que el conductor exhibió la documentación solicitada
o negó contar con la misma. Sin embargo, en este agravio solo se refutó la primera de las razones de la sentencia recurrida, quedando intocada la segunda, la cual es suficiente para que subsista la causal de ilegalidad decretada por la Sala de Origen. En el segundo agravio, la parte recurrente argumentó, en lo oral, que el reconocimiento del derecho al pago de intereses del considerando sexto es ilegal. Este agravio es inoperante en mérito de las siguientes razones. En la sentencia recurrida no se reconoció el derecho al pago de intereses. Por tal motivo, este disenso no guarda relación con la litis. De ahí que se parte de una premisa falsa y por ende se califica de inoperante este agravio. En el tercer agravio, la parte recurrente aduce en lo sustancial que la causa agravio lo resuelto en el considerando sexto de la sentencia que nos ocupa, en el sentido de que resulta procedente la devolución de la cantidad pagada con motivo de la multa de forma actualizada, ya que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, pues no se configura la hipótesis normativa contemplada en el citado artículo 38 porque no se negó la devolución de la cantidad erogada con motivo de la multa. En el cuarto agravio, la parte recurrente en lo esencial aduce que la sentencia recurrida es ilegal, dado que no procede a la actualización y el derecho al pago de lo indebido nace cuando se declara la insubsistencia del acto, momento en el cual puede exigirse la actualización de la cantidad, pues dicha actualización procede hasta que vence el plazo para que la autoridad recaudadora dé cumplimiento al fallo que declaró la nulidad del acto impugnado, no así desde que se declara la nulidad como erróneamente lo señala la quo, esto es, dentro del plazo de 3 días posteriores a la fecha en que se notificó el requerimiento de cumplimiento. Agravios que son infundados en mérito de las siguientes razones. En el proceso administrativo se declara la nulidad total del acto impugnado y constriñe al juzgador a restituir al actor en el goce de sus derechos, ya que la sentencia por su naturaleza es el instrumento jurídico para restituir al gobernado en el pleno goce de sus derechos objetivos administrativos violados. De este modo, la sentencia recurrida se encuentra fundada y motivada en virtud de que reconoce los derechos a la devolución de la cantidad pagada por concepto de una multa y su actualización, amparados en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. El artículo 37, párrafo segundo, contempla la devolución de cantidades de dinero que hubieran sido pagadas indebidamente en dos hipótesis jurídicas, a saber, la primera se actualiza cuando se solicita la devolución de manera directa ante las autoridades fiscales, y la segunda opera cuando, habiendo realizado el pago de un crédito fiscal y se promueve el medio de defensa que la ley establece y se obtiene resolución favorable sobre el particular, cabe precisar que es muy clara la distinción que hace el legislador en estos dos supuestos, en los que procede la devolución de la cantidad pagada al fisco del Estado. Así, tenemos que la sentencia recurrida se tuvo por acreditada la segunda hipótesis normativa al determinar que están satisfechos los extremos exigidos en el pluricitado artículo, segundo párrafo, en mérito de que la magistrada actuó en el sumario de origen, tuvo por acreditada lo siguiente. Primero, la existencia del pago de un crédito fiscal, toda vez que la parte actora cubrió la cantidad por concepto de la multa impugnada, lo que tuvo por acreditado con el recibo de pago de 29 de junio de 2017. Segundo, la interposición oportuna de la demanda de nulidad, a través de la cual el actor impugnó la aplicación de la multa que dio origen al crédito fiscal, dado que dicha demanda se presentó dentro del plazo legal de 30 días hábiles, y la existencia de una resolución favorable al impetrante mediante la cual se declaró la nulidad total de los actos combatidos y condena a la autoridad a que devuelva la cantidad que recibió por concepto de la multa declarada ilegal. Al respecto, la actualización de la cantidad pagada con motivo de la multa en la sentencia recurrida no es ilegal en virtud de que el magistrado actuó la apoyó en el modificado artículo 38, párrafo cuarto, expresando por qué se encuentran satisfechos los extremos exigidos en ese numeral.
Lo anterior es así, en razón de que expresan lo sustancial que el monto de las multas constituyen aprovechamientos en términos del artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, y por esta razón, la cantidad pagada debe actualizarse en el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, por lo cual aplica el factor de actualización dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente en el periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Y ahí que sostiene en su fallo el reconocimiento y condena a la devolución de la cantidad de la multa pagada actualizada a la fecha de su entero hasta que sea devuelta en forma efectiva la cantidad erogada. En el considerando sexto de la sentencia recurrida, se determinó la procedencia de la actualización de la devolución conforme a los artículos 29, 37 y 38, cuarto párrafo del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, de ello infundados los agravios esgrimidos en el recurso de reclamación. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo segundo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al TOCA 196/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 10 del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para lo correspondiente a las ponencias de la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general de Acuerdos. Primeramente, por su conducto, señor presidente, solicito al Pleno su autorización para exponer y discutir de manera conjunta los TOCAS 934/2018, 176 y 188, estos últimos de 2019, correspondientes a los puntos 10º, 12º y 13º del orden del día, realizándose la votación por separado. Ello en virtud de que se controvierten sentencias sustentadas en consideraciones análogas, se trata de la misma autoridad recurrente, se hacen valer similares agravios y los actos impugnados comparten la misma naturaleza. Señores magistrados, se han impuesto de la solicitud de lectura conjunta de las ponencias relativas a los recursos de reclamación radicados bajo los TOCAS 934/18, 176/19, 188/19, correspondientes a los puntos 10, 12 y 13 del orden del día. Si están de acuerdo con la propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Adelante, magistrada. Gracias. Los recursos de reclamación mencionados fueron interpuestos por el director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Los TOCAS 934/2018 y 188/2019 en contra de las sentencias dictadas por la primera sala en los procesos administrativos 766/2018 y 1476/2018 respectivamente, y el TOCA 176/2019 en contra de la sentencia emitida por la sala especializada dentro del proceso 1271/2018. A manera de preámbulo se refiere que los procesos de origen fueron promovidos en contra de los actos mediante los cuales la autoridad ahora recurrente negó a los actores la solicitud que formularon para que se les reconociera su calidad de concesionarios del Servicio Público de Transporte de Personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, y se continuara con el trámite correspondiente a fin de que puedan prestar el servicio. En las sentencias recurridas, las salas decretaron la nulidad de los actos impugnados para efecto de que la autoridad demandada, tomando en consideración que los demandantes cuentan con sendas resoluciones a su favor, realice las gestiones necesarias para la expedición de los títulos concesión, previa satisfacción de los requisitos legales previstos por la legislación de la materia. Por un lado, la autoridad disconforme alega que, de acuerdo con el artículo 17, fracción novena
de la abrogada Ley de Tránsito y Transporte del Estado, correspondía al entonces director general de Tránsito y Transporte mantener actualizados los registros, archivos y controles. De modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución emitida por autoridad competente que autorice a los actores la prestación del servicio público en cuestión, entonces es incorrecto que tenga algún derecho adquirido. Las apuntadas disertaciones son inoperantes. Sustancialmente, la primera sala y la sala especializada expusieron que con las copias certificadas de las resoluciones de 31 de enero de 1994, los actores acreditaron que en esos instrumentos se estableció a su favor las concesiones solicitadas dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija. También precisaron que si bien la autoridad demandada señaló que en sus archivos no obraba constancia de esas resoluciones, lo cierto era que había plena convicción de su existencia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 117, 123 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó en los actos impugnados y en sus escritos de contestación. De ahí que el disentimiento en cuestión se califique como inoperante. En otro contexto, la autoridad recurrente sostiene que no se debió declarar la nulidad de los actos impugnados, porque los actores omitieron acompañar al escrito petitorio que presentaron ante el otrora Instituto de Movilidad del Estado las copias certificadas de las resoluciones de 31 de enero de 1994 suscritas por el secretario de Gobierno. Tal disconformidad es inoperante. Ciertamente los actores no acompañaron a sus escritos petitorios los originales o copias certificadas de las resoluciones mencionadas. Sin embargo, esa omisión es irrelevante, ya que la autoridad pudo requerir a los entonces solicitantes que exhibieran los referidos documentos a fin de atender sus peticiones. Pero lo trascendente en el caso es que las copias certificadas de las resoluciones de 31 de enero de 1994 formaron parte del caudal probatorio en los procesos de origen. Así que la autoridad tuvo oportunidad de controvertir su autenticidad, así como el alcance probatorio pretendido por los oferentes. Luego, como en el concepto de agravio cuyo análisis se abordó en primer término, la autoridad no combatió eficazmente la determinación de las salas en torno a las copias certificadas de las resoluciones de 31 de enero de 1994 que los actores aportaron a los procesos, entonces el motivo de disenso es inoperante por estar construido en una disconformidad que ya fue desestimada. Como último agravio, la autoridad recurrente expone que las salas debieron resolver que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de las unidades vehiculares, así como para reconocer a los actores el carácter de concesionarios, ya que se trata de una facultad del titular de la Secretaría de Gobierno del Estado. El planteamiento anterior es inoperante. Adversamente a lo expuesto por la autoridad recurrente, los demandantes demostraron en los procesos de origen que el 31 de enero de 1994, el secretario de Gobierno del Estado les otorgó sendas concesiones para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En tales condiciones es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar las sentencias recurridas. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a los recursos de reclamación inscritos bajo los tocas 934/18, 176/19 y 188/19. Someto a votación, en primer término, lo correspondiente a la resolución del toca 934/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Acto continuo, someto a votación lo correspondiente a la resolución del toca 176/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Finalmente, someto a su votación lo correspondiente a la ponencia del toca 188/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse.
Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 11º, se otorga nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Gracias, presidente. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 56/19, interpuesto por el entonces Procurador General de Justicia del Estado en contra del acuerdo de 21 de noviembre de 2018, dictado por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 142/2018, en la parte que se desechó la prueba confesional ofrecida. Para contextualizar la controversia planteada en el recurso, es pertinente destacar algunos antecedentes. El proceso de origen fue promovido en contra del dictamen y la resolución emitidos, respectivamente, por el Visitador General y el otrora Procurador General de Justicia del Estado dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa. En el acuerdo materia de este recurso, la Sala Especializada rechazó la prueba confesional que ofreció el entonces Procurador, argumentando que debió aportarla en el procedimiento administrativo. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme sostiene que la determinación de la Sala contraviene el artículo 280 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque tal precepto normativo no señala como requisito para la admisión de las pruebas en el proceso administrativo que éstas deban ofrecerse en el procedimiento de responsabilidad administrativa. El planteamiento anterior es infundado. Conforme al artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se desecharán las pruebas que tengan relación con el fondo del asunto. Ahora bien, para determinar si una prueba tiene o no relación con el fondo y decidir así sobre su admisión, es preciso definir si con ella se pretende demostrar algún aspecto materia del proceso administrativo. Del escrito de demanda se desprende que los conceptos de impugnación que hace valer el actor versan sobre la falta de competencia de la autoridad sustanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa, así como en torno a la indebida fundamentación y motivación de la resolución emitida por el entonces Procurador. Sobre estos temas, la autoridad ahora recurrente sustancialmente argumentó en su contestación que fundó de manera correcta su competencia de conformidad con el artículo 108 de la abrogada Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado y que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada. Luego, como en el caso la litis, es verificar que el procedimiento de responsabilidad administrativa se haya sustanciado y resuelto por autoridad competente y que la resolución se encuentre debidamente fundada y motivada, entonces la prueba confesional no guarda relación con la materia del proceso. Tampoco debe perderse de vista que en el proceso administrativo no puede perfeccionarse o mejorarse el acto o resolución que se impugna, sino que debe estudiarse tal como la autoridad lo emitió, pues de permitir lo anterior se transgrediría en perjuicio del gobernado la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 de la Constitución Federal. Habida cuenta lo anterior, la admisión de la prueba confesional implicaría agregar material probatorio que no formó parte del procedimiento de responsabilidad administrativa y, por ende, perfeccionar los actos controvertidos en el proceso de origen. Así pues, como la prueba confesional no tiene relación con la materia del proceso administrativo, lo cual es un requisito indispensable para su admisión, entonces el agravio esgrimido por la autoridad recurrente es infundado. Por otra parte, la autoridad recurrente argumenta que la tesis invocada por la Sala para sustentar la determinación que se recurre no es aplicable porque hace alusión al juicio de amparo. Tal motivo de disenso es inoperante, pues atendiendo a las consideraciones precisadas, la determinación de la Sala de no admitir la prueba confesional ofrecida por la autoridad recurrente fue correcta. De ahí que, aun en el supuesto de que la tesis aislada en que se apoyó la Sala no fuese aplicable al caso concreto, ello sería insuficiente para cambiar el sentido del acuerdo recurrido. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la Sala Especializada. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al TOCA 56/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y dada la lectura conjunta acaecida a los puntos 12 y 13 del orden del día,
se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo del punto 14º, con lo correspondiente a las ponencias de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes al TOCA 532 del 2017, interpuesto por el encargado del despacho de la Oficialía Mayor del municipio de San Diego de la Unión, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 496, diagonal segunda sala, diagonal 17, en la modalidad de juicio en línea. Expediente ahora del índice de la sala especializada, en la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Les comparto algunos antecedentes procesales. Actos impugnados en la instancia de origen. La parte actora del proceso de origen promovió proceso contencioso en contra de los actos que señaló de la siguiente forma, cito: la orden de suspensión del pago de su salario, de mi salario, la resolución emitida por el encargado de despacho de la Dirección General, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Diego de la Unión, en el oficio mediante el cual se le negó justificar la ausencia laboral y solicitar el pago de mi salario, retenido desde la primera quincena del mes de enero del 2017, fin de la cita. Proceso de origen. Seguido el proceso administrativo en todos sus cauces legales, el magistrado de la sala especializada dictó sentencia. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación, que ahora se resuelve. En el análisis de los agravios propuestos de manera conjunta, dada su estrecha relación, la parte inconforme arguye en esencia que la sala, de manera desacertada, no toma en cuenta el informe rendido por el síndico municipal ni los medios de prueba aportados por este en dicho informe, de los cuales se desprende, indica la recurrente, que sí existen pruebas en contrario que desvirtúan los hechos aducidos por la parte actora en su demanda. Por otra parte, la recurrente expone que en el informe aludido se indica que el dictamen valorado por la sala no constituye como tal un dictamen médico. Tales motivos de disenso resultan inoperantes porque se limitan a indicar lo que se dijo en las pruebas de informes. Sin embargo, la parte recurrente no controvierte las consideraciones de la sala, por las cuales consideró suficiente la probanza consistente en el dictamen médico, en el cual se hace constar que el ahora actor ha perdido progresivamente su capacidad de independencia motora, comprometiendo progresivamente su calidad de vida, por lo que requiere una intervención quirúrgica a la mayor brevedad, recomendándose el extremo de incapacidad hasta que sea resuelto su padecimiento. Se explica. La Suprema Corte ha sostenido que la inoperancia de los motivos de disenso se presentan ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, que puede derivar de la falta de afectación directa al inconforme de la parte considerativa que controvierte, de la omisión de la expresión de argumentos referidos a la cuestión debatida, de su formulación material incorrecta por incumplir las condiciones atinentes a su contenido. Uno de los impedimentos técnicos que imposibilitan el estudio de los planteamientos que se formulan en los agravios o conceptos de violación, como ya quedó de manifiesto, se patentiza cuando a través suyo no se debaten las consideraciones en que se sostiene la sentencia, como en el caso acontece. En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, las consideraciones torales que sustentan la sentencia recurrida, reducidas a su mínima expresión y por las cuales se consideró suficiente el dictamen médico, fue como se relató en los antecedentes plasmados en este fallo, porque dicha prueba fue consecuencia de la ejecución del acuerdo del ayuntamiento y por la cual el actor fue llevado a la ciudad de San Luis Potosí para ser examinado, derivado de lo cual se obtuvo el dictamen médico. Frente a lo anterior se tiene que los motivos de inconformidad aducidos por la parte recurrente, esta se limita a sostener que la prueba de informes y las manifestaciones que realizan diversas autoridades municipales con respecto a tal dictamen es suficiente para desestimar dicha prueba. Tal afirmación, que por sí misma deviene dogmática porque no expresa las razones por las que se sustenta, es inoperante por insuficiente,
habida cuenta que a través suyo la parte recurrente es omisa en controvertir la razón toral en la que se sustentó la conclusión de la sala en este sentido, pues no está dirigida a desvirtuar la consideración del magistrado con respecto a que dicha prueba fue consecuencia de la ejecución del acuerdo del ayuntamiento y por la cual el actor fue llevado a la ciudad de San Luis Potosí para ser examinado. Y si esa consideración fundamental no aparece discutida, permanece incólume para regir el sentido del fallo en este aspecto. Lo anterior es así, pues con independencia de la opinión de este tribunal en pleno pueda tener con respecto a la eficacia probatoria del dictamen médico aludido, lo jurídicamente relevante es que la decisión asumida en la sentencia recurrida no fue contradicha. De ahí la inoperancia de los agravios en estudio. Así, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 532/17. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 15 del mismo, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 738 del 2018, interpuesto por el director de lo contencioso y normatividad de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y en representación de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a dicho instituto, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo PA-SEA 84 del 2018, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes procesales. En el acto impugnado en la instancia de origen, la directora de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato dictó resolución dentro del procedimiento administrativo de aplicación de sanción, por medio del cual se aplica a la parte actor una sanción, así como la inhabilitación temporal del padrón de proveedores para participar en los procedimientos de contratación y celebrar contratos con el gobierno del Estado de Guanajuato por un periodo de 5 años. En desacuerdo con tal resolución, la parte accionante del proceso principal promovió proceso administrativo ante este tribunal. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la sala especializada y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por causas legales, el magistrado dictó sentencia e inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que en el primer agravio la autoridad inconforme alega en esencia que la decisión de la sala es desacertada, en virtud de que no se sanciona a la parte actora por actos diversos, como erróneamente manifiesta el recurrente, lo establece en su resolución la sala especializada. Asimismo, expone la autoridad inconforme que la parte actora se incumplió con el contrato administrativo para la adquisición de 10 piezas de nitroprusiato de sodio, solución inyectable 50 miligramos, causando un daño y perjuicio grave al no formalizar el contrato que le había sido adjudicado. También la parte recurrente indica cuáles fueron las conductas que se atribuyeron a la parte actora. Dicho motivo de disenso resulta inoperante. Se explica. En la parte atinente de la sentencia recurrida, la sala consideró que la demandada fundamentó y motivó indebidamente su determinación, pues se basa para resolver en hechos o supuestos distintos a aquellos que dieron motivo al inicio del procedimiento de aplicación de sanción, pues, dijo la sala, la omisión de presentar garantías es una infracción diversa a las inicialmente reprochadas a la parte actora, la cual se encuentra contemplada en el artículo 125, fracción sexta de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. De ahí que la inoperancia radica en que en el motivo de disenso se debe de exponer de manera específica las razones por las que se considera que la decisión es contraria a las disposiciones legales. Lo anterior, a fin de dar oportunidad a este tribunal en pleno de analizar el agravio y resolver lo que conforme a derecho corresponda. Sin embargo, en el caso particular, en el motivo de inconformidad aducido por la parte recurrente, esa se limita a sostener que la conducta atribuida a la parte actora
consiste en el incumplimiento del contrato de referencia, indicando que jamás se mencionan actos distintos que no sean los que se derivan del incumplimiento citado. Empero, tal afirmación por sí misma deviene dogmática porque la parte recurrente no concreta razonamiento capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la quo para considerar que la omisión de presentar garantías es una infracción diversa a las inicialmente reprochadas a la parte actora, sino que se limitó a hacer simples aseveraciones, pero sin aducir razonamiento alguno para combatir frontal y directamente las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida, lo cual torna inoperante el agravio que se analiza. Finalmente, en el agravio segundo, la autoridad inconforme manifiesta que el incumplimiento de la parte actora del contrato constituye un daño y perjuicio grave, pues el mismo tiene como finalidad el abastecimiento de medicamentos esenciales para la salud y cumplir con ello los servicios básicos de salud que ordena la Ley General de Salud y los tratados internacionales por el derecho humano a la salud a que tienen derecho las personas. El planteamiento referido es inoperante, pues no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme, como se expone a continuación. De la sentencia recurrida se advierte que destacó el magistrado el hecho de que la demandada no expuso en qué consistieron el daño y el perjuicio grave que apoya en su resolución, pues desde la lectura del acto impugnado se advierte, expuso la Sala, que la autoridad demandada no indica cuál fue la pérdida o menoscabo que pudo haber sufrido el Instituto de Salud Pública del Estado con el incumplimiento del contrato, o bien cuál fue la ganancia ilícita que dejó de percibir dicho instituto a consecuencia del incumplimiento contractual, ni mucho menos indica por qué estimó grave las consecuencias del incumplimiento del contrato, lo que incide necesariamente en la motivación del acto combatido. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a expresar las razones por las cuales estimó que la conducta de la parte actora implica la actualización de daños y perjuicios graves, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. A mayor abundamiento cabe precisar que es evidente que esas manifestaciones plasmadas en el segundo agravio resultan ineficaces, puesto que eso fue precisamente lo que debió de verter la autoridad demandada como motivación de la resolución impugnada y no expresarlo hasta ese momento, es decir, en el cuerpo del escrito de la reclamación, de tal manera que el hacerlo hasta ahora lleva a concluir que lo que pretende quien recurre con esas manifestaciones es mejorar la motivación de la resolución impugnada, empero no es posible para ese tribunal en pleno analizar los nuevos motivos introducidos por la autoridad en el recurso de reclamación, ya que de conformidad con el primer párrafo del artículo 282 del Código de la Materia, no es permitido que a través de un curso de expresión de agravios, la autoridad recurrente pretenda mejorar la fundamentación y motivación del acto impugnado, toda vez que si el magistrado resolutor al emitir su sentencia se basó para el estudio de dicho acto en los fundamentos y razonamientos de este, entonces no es técnico que el recurrente pretenda a través de los agravios introducir datos o razonamientos no contenidos en él, pues los actos administrativos deben contener su propia fundamentación y motivación y no constar en documento distinto. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente, en opinión de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la Sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 738/18. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto 16º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de las ponencias correspondientes a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Antes de iniciar, saludo a la señora magistrada, señores magistrados, señor secretario. Y también le comento, señor presidente, o le solicito que por su conducto se pueda consultar al Pleno la posibilidad de exponer de manera conjunta los tocas que fueron listados bajo los números 16, 17 y 19 del orden del día, que corresponden a los tocas 740, diagonal 18, 82, diagonal 19 y 186, diagonal 19, debido a la similitud que guardan entre ellos.
Señores magistrados, se han impuesto de la solicitud del magistrado ponente respecto a la lectura conjunta de los recursos de reclamación radicados bajo los TOCA 740/18, 82/19 y 186/19. Si están de acuerdo con dicha propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Adelante, magistrado ponente. Gracias. Estos TOCA 740/18, 82/19 y 186/19 son relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del director del entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada, en contra de las sentencias dictadas el 5 de septiembre y 30 de noviembre de 2018 y 6 de marzo de 2019 por los magistrados de la primera sala y la cuarta sala en los procesos administrativos 765 primera sala 18, 669 cuarta sala 2018 y 1402 primera sala 2018. Previo el estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, resulta oportuno relatar los antecedentes de los presentes juicios. Unos ciudadanos solicitaron al director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato que se les reconociera su calidad de concesionarios. En sus respuestas, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso que, derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre de los solicitantes. Inconformes con lo anterior, los ciudadanos agraviados demandaron la nulidad de las respuestas del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad, procesos que fueron turnados a la primera y a la cuarta sala de este tribunal. Ambas salas determinaron la nulidad de los actos combatidos. Ante ese panorama, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato presentó los recursos de reclamación que nos ocupan. Los agravios vertidos en los recursos, donde la parte recurrente expone que no existe en sus archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie a los demandantes, son inoperantes. Atentos a lo siguiente. La autoridad planteó como excepción en sus contestaciones de demanda que no existen documento ni constancia alguna de la existencia de las supuestas resoluciones gubernamentales definitivas. En sus sentencias, con relación a la excepción anteriormente mencionada, en el párrafo anterior, ambas salas determinaron a grandes rasgos que la parte actora demostró en la secuela procesal ser titular de un derecho emanado de las resoluciones de 31 de enero de 1994 en copias certificadas y que dichos instrumentos no fueron desvirtuados por la autoridad demandada. En los presentes recursos de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno a favor de los actores. La autoridad demandada repite en sus recursos lo que ya argumentó en los actos impugnados y en sus escritos de contestación, es decir, que no existe en sus archivos constancia de la resolución gubernativa definitiva que enuncia la parte actora y que fue debidamente contestado por los acuo en sus sentencias, que el actor ostenta documentación que hace concluir que tiene pendiente un trámite de concesión y que no fue desvirtuada por la autoridad. De ahí que estos agravios sean inoperantes por reiterativos, ya que insisten sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación y que ya fueron dilucidadas por los magistrados, sin combatir lo expuesto en las sentencias. No se soslaya el argumento de la autoridad, donde refiere que no tiene competencia para cumplir con lo que se le condena. Sin embargo, dichas condenas tienen sustento en el programa de regularización progresiva de los prestadores de servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija, implementado mediante decreto gubernativo número 53 y conforme a las bases para la implementación y organización del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija en el Estado, establecidas en el acuerdo gubernativo número 48, ambos publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 3 de septiembre de 1993, y en dicho programa se estableció como responsabilidad de la autoridad demandada hacer las gestiones conducentes para que se otorgara el título concesión a aquellos que hubieran sido beneficiados con una resolución positiva. En el orden de ideas precisado, se propone entonces confirmar las resoluciones recurridas. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia conjunta. Someto entonces en primer lugar a votación
lo correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 740/18. Si están de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Acto continuo, someto a votación lo relativo a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 82/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso al mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Finalmente, someto a votación lo correspondiente al recurso de reclamación inscrito bajo el TOCA 186/19. Si están de acuerdo con el sentido del mismo, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día y dada la lectura conjunta de los puntos 16, 17 y 19 del orden del día, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del punto 18º del orden del día. Procedo, presidente. Este punto corresponde al TOCA 168/19, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del subprocurador regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 7 de febrero de 2019 por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo número 2161/Cuarta Sala, -17. Prevé el estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 14 de noviembre de 2017, un ciudadano promovió proceso administrativo en este tribunal en contra de la resolución emitida por el subprocurador ambiental y de ordenamiento territorial del Estado de Guanajuato, región B. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, donde el 7 de febrero de 2019 el magistrado decretó la nulidad parcial únicamente sobre la determinación de una fianza por parte de la autoridad demandada. Inconforme con la resolución del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El agravio, donde la autoridad demandada arguye que el magistrado de la Cuarta Sala omitió estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que hizo valer en su contestación de demanda, es parcialmente fundado pero inoperante, atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas. El subprocurador regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato señaló en su contestación de demanda que se actualizan en el proceso de origen las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en las fracciones cuarta y sexta del artículo 261 y segunda del artículo 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En sentencia, el ACU desestimó las causales de improcedencia y sobreseimiento de la encausada bajo el argumento de que su estudio se encontraba vinculado con el fondo de la controversia. Sin embargo, la apreciación del magistrado resulta desacertada, puesto que la autoridad demandada esencialmente adujo que el impetrante esgrimió conceptos de impugnación en contra de actos que no fueron emitidos por ella, sino por el Instituto de Ecología, quien no tuvo el carácter de autoridad demandada dentro de la secuela procesal. De ahí que la causal apuntada no se encuentra directamente vinculada con el fondo de la controversia y por lo cual el magistrado sí debió plantear argumentos para desestimarla o declararla procedente. Entonces, lo fundado del agravio, lo procedente, ante lo fundado del agravio, lo procedente es verificar la procedencia o improcedencia de las multireferidas causales de improcedencia y sobreseimiento. La autoridad adujo en su contestación de demanda la inexistencia de los actos impugnados y consentimiento tácito de dos oficios que fueron emitidos por el Instituto de Ecología, no por la Subprocuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Las causales son las cuales son autoridades diversas que no guardan siquiera una relación de supra o subordinación con la demandada. Las causales intentadas deben desestimarse al tenor de lo siguiente. La fracción séptima del artículo 261 del Código que nos rige dispone que la improcedencia de un proceso administrativo puede provenir de diversas disposiciones legales. En ese sentido, el inciso A de la fracción 2 del artículo 251 del multireferido Código dispone que el carácter de autoridad demandada lo tendrán aquellas que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o resolución impugnada. En la especie, el justiciable
precisó como acto impugnado la resolución de fecha 25 del mes de septiembre de 2017, firmada por el Subprocurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, Región B. En este contexto y acorde al precitado artículo 251 del Código de la Materia, el Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato tiene el carácter de autoridad demandada al ser emisora del acto o resolución impugnada. Por tanto, al haber sido el acto impugnado la resolución de referencia y no otro diverso, no es procedente sobreseer el proceso administrativo en cuanto a dicha autoridad. Asimismo, resulta improcedente el consentimiento tácito alegado sobre los oficios emitidos por el Instituto de Ecología, pues estos no fueron actos impugnados en la secuela procesal, sin soslayar que el actor sí se encontraba en posibilidad de inconformarse con los vicios relacionados a estos por ser parte integrante de la secuela procedimental del expediente. La demandada los tomó, es decir, en este caso la demandada los tomó en cuenta para la emisión de la resolución impugnada. La causal atinente a la inexistencia del acto también debe desestimarse, pues como adujo el ACU en su sentencia, la existencia de la resolución emitida por la autoridad demandada se encuentra acreditada, pues la misma se aportó en original al proceso, la cual hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por todo lo anterior, el agravio debe calificarse de inoperante, pues a pesar de lo fundado de este, resulta ineficaz para revocar la resolución del ACUO. Los agravios, donde el recurrente aduce que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, son infundados, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. La fracción sexta del artículo 137 del Código dispone que toda resolución administrativa, para poder ser válida, debe estar debidamente fundada y motivada. Por fundar se debe entender el expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto, y por motivar el señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto autoritario, siendo necesario que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas invocadas. Este tribunal en pleno concuerda con la indebida motivación de la resolución impugnada, ya que la autoridad omite exponer las razones por las cuales requiere una fianza y el monto específico de la misma. En efecto, la autoridad debió ser exhaustiva al exponer las razones y causas pormenorizadas que la llevaron a determinar la necesidad del otorgamiento de una fianza y su monto, por lo que debió expresar lo siguiente: las razones por las cuales consideró necesaria establecer una caución en garantía por las afectaciones ambientales ocasionadas por el justiciable, que la fianza es el instrumento idóneo aplicable al caso, y las razones por las cuales se fija ese monto en específico. Lo anterior, sin soslayar que el actuar de la accionante dio pie al procedimiento extraordinario de evaluación de impacto ambiental contemplado en el artículo 73 a 78 del reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de evaluación de impacto ambiental, en donde se prevé la emisión de un dictamen del Instituto de Ecología que determine las medidas de restauración y compensación pertinentes para garantizar la reparación de las afectaciones ocasionadas, las cuales serán establecidas en la resolución correspondiente. Sin embargo, lo establecido en el capítulo 8 del reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato en materia de evaluación de impacto ambiental, denominado evaluación de impacto ambiental, no revela a la autoridad administrativa no releva a la autoridad administrativa de motivar debidamente sus resoluciones, obligación que deriva del artículo 16 de la Constitución Política Federal, 136, fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Si bien la autoridad en su recurso refiere que la garantía exigida se motivó a partir del contenido de los documentos expedidos por el Instituto de Ecología, no puede pasar inadvertido que los motivos que lleven a la emisión de una resolución administrativa deben constar en el cuerpo mismo del documento, o en su caso debe hacerse una remisión expresa a ellos, conforme a las siguientes tesis, cuyos rubros me permito citar. Fundamentación y motivación debe constar en el cuerpo de la resolución y no en un documento distinto, y fundamentación y motivación
cuando puede constar en documento distinto al que contenga el acto reclamado. Hasta aquí la cita de ambas jurisprudencias. El agravio, donde el recurrente plantea una ilegal suplencia de la queja en favor del justiciable, resulta inoperante por sustentarse en una premisa que no resultó verdadera, toda vez que esta instancia no advierte que el magistrado de la Cuarta Sala haya empleado dicha institución jurídica en favor del accionante. En efecto, en sus conceptos de impugnación quinto y sexto, el justiciable se inconformó con la insuficiente justificación de la fianza y su monto. A lo anterior sirve de sustento la tesis de jurisprudencia cuyo rubro indica agravios inoperantes lo son aquellos que se sustentan en premisas falsas. En virtud de lo narrado, se propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, y dispuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 168, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la resolución, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, solicito al señor secretario dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado. Comunico asunto general. Informo que fueron recibidas 2 iniciativas para efecto de que este tribunal emita opinión jurídica. La primera de ellas, formulada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, y derogar la fracción 10 del artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Y la segunda, relativa a la iniciativa suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, se ha remitido un tanto de cada uno de los integrantes del Pleno y al Instituto de Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción 16, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción 4, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que proceda a realizarse las acciones de investigación necesarias y se encuentre en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración de los proyectos de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto expuesto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes de este Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de las opiniones jurídicas al Congreso del Estado de Guanajuato. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 24 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:06. A todos gracias por su asistencia y participación. Que tengan un excelente día. Gracias.